La bestia en la cueva. La bestia en la cueva. Me hallaba perdido, completa y desesperanzadamente perdido en los vastos y laberínticos corredores de la cueva Mammoth. Mis ojos cansados no lograban captar ningún objeto que pudiera servirme de referencia para encontrar el camino de salida. La esperanza se había desvanecido y, sin embargo, adoctrinado por una vida dedicada al estudio de la filosofía, obtuve cierta satisfacción, pues aunque con frecuencia he leído acerca del salvaje frenesí que embarga a las víctimas en situaciones semejantes, yo no sentía nada de eso, sino que mantuve la serenidad en cuanto descubrí plenamente que había perdido el rumbo en estas cuevas. La muerte por hambre sería mi destino, no tenía duda sobre esto. Sé que muchos se habrían vuelto locos en aquella circunstancia, pero sentía que eso no sería mi final. Mi desgracia era el resultado de mis propios errores, ya que desobedecí al guía y me separé del grupo de visitantes, y tras vagar cerca de 1 hora a través de las galerías prohibidas de la caverna, me había dado cuenta que ya no podía encontrar el camino de vuelta. Mi antorcha empezaba a extinguirse y pronto me vería envuelto en la oscuridad total y casi palpable de las entrañas de la tierra, mientras seguía alumbrando con la luz de la antorcha. Débil y temblorosa, me imaginé despreocupado cuáles serían las circunstancias exactas de mi indudable final. Recordé las historias antiguas que había escuchado una vez sobre una colonia de leprosos que se instalaron en esta misma cueva debido a la aparente pureza del aire en este mundo subterráneo, a su temperatura estable y al aire puro, llena de pacífica tranquilidad. Pero en lugar de todo eso, se toparon con una muerte extraña y horrenda, y nadie nunca supo lo que realmente sucedió. Yo había visto las ruinas destartaladas de sus casas enfermizas al pasar con mi grupo de visitantes en la entrada de la cueva. Me había preguntado entonces qué efectos sobrenaturales tendría una estancia en estas cavernas inmensas y silenciosas. ¿Qué efectos tendría en una persona saludable como yo? Ahora pensaba que tenía la oportunidad de comprobarlo, suponiendo que la falta de comida no acelerase mi marcha de este mundo. Cuando los últimos destellos de la antorcha dieron paso a la negrura, decidí no dejar sin mover ninguna roca ni descuidar ninguna posible vía de escape, de manera que me puse a gritar con todas las fuerzas de mis pulmones, lanzando una serie de gritos enérgicos con la vana esperanza de llamar la atención del guía. Sin embargo, mientras gritaba, sabía de corazón que mis gritos no obtendrían respuesta, que mi voz, engrandecida y multiplicada por las innumerables paredes rocosas del negro laberinto en el que me había perdido, no llegaría a más oídos que los míos. Pero de pronto, mi atención se vio atraída por el sonido de unas pisadas blandas que imaginaba se acercaban hacia mí sobre el rocoso suelo de la caverna. ¿Acaso mi salvación llegaba pronto? Habría sido, pues, infundado mis miedos y el guía, al advertir mi ausencia, había seguido mi rastro a través de este laberinto. Según afloraban en mi mente todos estos pensamientos felices, estuve a punto de ponerme a gritar otra vez
con la esperanza de acelerar mi rescate, pero de pronto mi alegría se tornó en el espanto, porque volví a escuchar esos sonidos y mi agudo oído, aumentado más por el silencio total de la cueva, comunicó a mi mente la terrible e inesperada certeza de que aquellas pisadas no se parecían a las de ningún ser humano. En medio de aquella quietud sobrenatural de esta región subterránea, los pasos del guía, sus zapatos o sus botas habrían sonado como una serie de golpes secos y penetrantes, pero aquellas pisadas, sin embargo, resultaban blandas y sigilosas, como zarpas de algún felino. Además, a veces, si escuchaba con atención, me parecía distinguir el avance de 4 pies en lugar de 2. Hasta ahora estaba convencido que mis gritos habían despertado y atraído alguna bestia salvaje, un puma quizá, extraviado accidentalmente en el interior de la caverna. Pensé que a lo mejor el Todopoderoso había elegido darme una muerte más rápida y misericordiosa que el hambre. Sin embargo, el instinto de conservación, que nunca se ha dormido por completo en mi mente, latió dentro de mi pecho. Y aunque escapar del peligro no haría otra cosa que evitarme un final más fácil y sencillo, decidí que aquella bestia pagaría un alto precio por mi vida. Por extraño que parezca, mi razón estaba convencida de que las intenciones de la bestia eran hostiles. Así que me quedé totalmente quieto, con la esperanza de que aquella bestia desconocida, ante la ausencia de cualquier sonido que pudiera guiarla, perdiera el sentido del rumbo, de la misma manera que ya me había sucedido a mí, y de esa forma pasara de largo. Pero mis esperanzas no estaban destinadas a cumplirse, ya que las extrañas pisadas avanzaron a un ritmo más constante, lo cual demostraba que el animal había captado mi rastro, que en una atmósfera totalmente libre de las influencias exteriores como la que había en esta cueva, podía ser seguido sin duda desde una gran distancia. Decidí pues que tenía que conseguir un arma para defenderme del ataque de este ser desconocido. Me acerqué a un grupo de piedras grandes y entonces tomé una piedra en cada mano, resignado al inevitable desenlace. Mientras tanto, las espantosas pisadas como garras seguían aproximándose. En verdad, la conducta de aquella criatura era muy extraña. A veces se escuchaba que este cuadrúpedo caminaba sin ausencia del ritmo, a veces en 4 patas, otras en 2 patas. Me preguntaba contra qué clase de bestia iba a enfrentarme. Debía de tratarse, decidí, de algún desdichado animal que había pagado un alto precio por la curiosidad de investigar en las entradas de esta espantosa cueva, quedando confinado de por vida en estos interminables laberintos. Sin duda obtenía un sustento a base de peces ciegos, murciélagos, ratas que moraban en la caverna, así como peces ordinarios que chapoteaban en las bocas del río verde, que se comunicaba de alguna manera oculta con las aguas de la caverna. Distraje mi terrorífica espera con grotescas conjeturas acerca de las alteraciones físicas que podía tener el cuerpo de aquella bestia debido a la estancia en esta cueva, recordando la atroz apariencia que la gente cuenta cuando describían a los leprosos que habían vivido durante mucho tiempo en estas cuevas. Luego me vino a la cabeza de golpe que aunque fuera capaz de matar a mi enemigo, jamás conseguiría ver su rostro, ya que mi antorcha se había consumido mucho antes y no disponía de ningún cerillo. La tensión mental se hizo espantosa. Mi imaginación desbocaba, conjuraba formas aterradoras y repugnantes que emergían de la siniestra oscuridad que me rodeaba y que parecían presionarme
en algún sentido físico. Las terroríficas pisadas se acercaban cada vez más. Estuve a punto de soltar un grito, sin embargo, de haber sido lo suficientemente estúpido como para haberlo intentado. Mi voz apenas me había respondido. Estaba petrificado, como unido a la roca. Dudaba que mi mano derecha fuera capaz de lanzar el misil sobre la bestia que se acercaba cuando se produjera el momento crucial. El extraño sonido de sus pasos, de esta criatura, estaban ya muy cerca, pero podía percibir la trabajosa respiración del animal. Y a pesar de sentirme totalmente aterrado, fui capaz de comprender que esta bestia venía de muy lejos y que por lo mismo se sentía fatigada. De repente el hechizo se rompió. Mi mano derecha, guiada por el agudo sentido del oído, arrojó con todas mis fuerzas la roca caliza que sostenía en mi mano, impulsándola hacia el lugar de las tinieblas de la que surgía la respiración y las pisadas. Y aunque parezca imposible, estuvo a punto de dar en su objetivo, pues escuché que la cosa pegaba un brinco y aterrizaba a cierta distancia, haciendo luego una pausa. Apunté de nuevo y lancé el segundo proyectil, esta vez con mayor efectividad, ya que escuché con gran regocijo cómo la criatura parecía caer completamente inerte, quedando inmóvil en el suelo. Desbordado del tremendo alivio que me invadió, apoyé la espalda sobre la pared. La respiración seguía sonando con pesadas y difíciles inspiraciones y exhalaciones, por lo cual deduje que tan solo había conseguido herir a la criatura. Y entonces cualquier deseo de examinar la cosa se esfumó. Por fin el miedo se adueñó de mi mente y no me atreví a acercarme al cuerpo, ni osé arrojarle más piedras con intención de acabar con su vida. En lugar de eso, eché a correr con todas mis fuerzas, con la misma dirección por la que había venido, o al menos eso es lo que creía en mi frenético estado de ánimo. De pronto escuché un ruido, o mejor dicho, una sucesión de ruidos regulares. Al poco se convirtieron en una serie de golpeteos metálicos y agudos. No había duda, se trataba del guía. Y entonces me puse a gritar, a aullar, a vociferar, incluso chillé de alegría al contemplar cómo los techos abovedados iban iluminándose con los destellos resplandecientes que yo sabía eran producidos por la antorcha del guía que se acercaba. Corrí en busca del resplandor y antes de que pudiera comprender todo lo que realmente había sucedido, me encontré tirado en el suelo a los pies del guía, abrazando sus botas, balbuceando a pesar de mi habitual timidez, de manera tonta y carente de sentido, todos los terribles sucesos que me acababan de pasar, y al mismo tiempo abrumando al guía con mis demostraciones de gratitud. Al final pude recuperar un poco el juicio. El guía se había dado cuenta de mi ausencia cuando el grupo llegó a la entrada de la cueva, y gracias a su sentido de orientación, había accedido a realizar una concienzuda exploración de los pasadizos en los que me había visto por última vez, localizándome tras una búsqueda de casi 4 horas. Una vez que me había contado todo, yo con mucho valor, debido a la luz de su antorcha y por su compañía, empecé a pensar en la extraña bestia a la que había dejado herida un poco atrás, en medio de las tinieblas, y le sugerí que nos acercáramos a investigar con la ayuda de la débil luz qué clase de criatura habría sido mi víctima. Así que volví sobre mis pasos, esta vez con el coraje que me transmitía el estar acompañado, y me dirigí al lugar de mi terrible experiencia. Descubrimos un cuerpo blanco tumbado en el suelo, más blanco aún que la misma piedra caliza. Parecía tratarse de una especie de mono antropoide de grandes proporciones, escapado quizás de alguna feria ambulante. Su pelaje era blanco y fino,
debido tal vez a la vida en la cueva, pero también era escaso y apenas le crecía en el cuerpo, excepto sobre la cabeza, donde resultaba tan largo y abundante que le caía alrededor de los hombros. Su rostro permanecía cubierto, ya que la criatura había caído prácticamente boca abajo. Ni las manos ni los pies eran prensibles. No parecía tener rastro de cola. Su respiración era sumamente débil y el guía había empuñado su revólver con la evidente intención de rematar a esta criatura, cuando un sonido inesperado emitido por ella hizo bajar su arma. La naturaleza de aquel sonido resultaba difícil de explicar. No se trataba de las típicas notas que pudiera emitir las especies conocidas de monos o simios, y me pregunté si aquella cualidad tan poco natural no sería el fruto de una existencia rodeada por un silencio total y continuo, roto al fin por las sensaciones causadas ante la aparición de un foco de luz, algo que la bestia no había vuelto a ver desde que entró por primera vez en la cueva. Ese sonido apenas podría clasificarlo como una especie de chapurreo brutal, proseguidamente débil. De pronto un espasmo de fugaz energía pareció recorrer el cuerpo de la bestia. Sus garras se estremecieron convulsivamente y las extremidades se contrajeron. El cuerpo blanco giró con una sacudida y el rostro se volvió hacia nosotros. Durante unos instantes me sentí tan abrumado por el terror y el horror que revelaban aquellos ojos que no me percaté de nada más. Eran negros, profundos y contrastaban con el espanto de aquel pelaje y el cuerpo tan blancos como la nieve. Seguí observando con mayor proximidad y descubrí que las cuencas se encontraban enmarcadas en un rostro de mandíbula menos prominente que la de cualquier mono normal. Mientras contemplábamos la visión sobrenatural que teníamos delante, los gruesos labios se entreabrieron y dejaron escapar varios sonidos, tras lo cual aquella cosa se sumió en la quietud de la muerte. El guía agarró la manga de mi chaqueta temblando con tal violencia que la luz temblaba espasmódicamente, dibujando sombras fantásticas e inquietas sobre las paredes que nos rodeaban. No me moví lo más mínimo, sino que me quedé inmóvil y rígido, con los ojos llenos de espanto y la mirada en lo que tenía delante. Entonces se dispararon mis miedos y fueron reemplazados por el asombro, el horror, la compasión y la piedad, pues los sonidos que habían brotado de aquella figura herida de muerte que yacía sobre la roca caliza nos había revelado la terrible verdad. La criatura que yo había matado, la extraña bestia de la insondable caverna, era o había sido en algún tiempo remoto un hombre.